Buenos días a todos, bienvenidos. Esto es En Corto, Renacer es Innovar. El día de hoy tenemos a Leonardo Brack. Leo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Alex, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias a Buenas todos. madrugadas por Buenas allá. madrugadas. Estamos viendo el amanecer acá desde la Ciudad de México. Gracias a todos por levantarse tan temprano. A continuación, vamos a leer una semblanza sobre la vida de Leonardo Brack. Leonardo Brack es un profesional con más de 21 años de experiencia en proyectos de ingeniería de software, mejora de procesos y agilidad empresarial. Ha pasado por diferentes roles desde programador, DBA, responsable de áreas de testing, project manager, gerente de oficina de proyectos, hasta consultor en mejora de procesos y coach e instructor en agilidad empresarial. Ha desempeñado proyectos para empresas como Compact E, Freud, Oz, Allen, Lander, Ingenico Iberia, Endesa Iberia, Edenred, Everest, Inda, Tropper, Cassidian, IDS, Honda, entre otros. En los últimos años se ha especializado en el mejoramiento, en el mentoring, utilizando marcos y filosofías de referencia como Lean Agile, Domains of Business Agility, Kanban, Scrum, Design Thinking, Management 3.0, Gestión del Cambio 3.0, PMBOK, CMMI for Services y CMMI for Development y TIL, entre muchos otros. Ha desarrollado y dictado seminarios de marcos y filosofías ágiles como Lean, Agile, Scrum, Kanban, XP, Gestión del Cambio 3.0, Design Thinking, Business Agility y tradicionales como PMI, CMMI y TIL, PMO. También participó en la definición y construcción de plataformas de dirección de proyectos como Kanban y Goodplan. Se ha presentado en eventos y ha dictado webinars a nivel nacional e internacional. Cuenta en su haber con varios artículos y técnicas que se utilizan para empresas como referencia para empresas y universidades. Recientemente liberó la guía de referencia Kanban Implementation Guide. Participó como docente y colaborador en la Fundación Arturo Rosenbluth. Es cofundador de la comunidad Agile Collective. Cuenta con certificaciones como Project Management Professional, como PMP, Scrum Master, Kanban Professional, Lean Agile Project Manager y TIL. También posee la certificación como Scrum Master Instructor, Scrum Coach Accredited y Management 3.0 Foundation. Es analista de sistemas de información por la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba, Argentina, y posee un máster en Dirección y Administración de Empresas, MBA por la Universidad Complutense de Madrid. Y nos acompaña desde Austria, por eso el horario de nuestra plática. Leo, ¿cómo estás? Bien, Alex, muchas gracias por animarte a salir en este horario, que la verdad que para mí es fantástico, ¿no? Porque es un horario en el que me encuentro todavía con pilas y en un horario donde es laboral todavía para mí por acá. Así que muchas gracias y gracias por la invitación. Gracias a ti. Vamos a hacer un poco de historia y vamos a hacer un poco de historia personal, ¿no? Entonces, tú eres un analista de sistemas, estudias en Córdoba, entiendo, Córdoba es la segunda ciudad en importancia en Argentina, ¿no? Después de Sí, Buenos Aires. está ahí entre Córdoba y Santa Fe, Ajá. dependiendo de por dónde se lo analice, es una u otra, pero sí, es eso la segunda o la tercera, como te digo, dependiendo de qué factor o por qué factor se la analice. Y sí o sí te gusta el fútbol, ¿no? ¿O no? No tanto. Sabés que con el fútbol tengo una historia particular, porque como todo latino, yo creo, no diría Ajá. argentino, como todo latino, me crié jugando al fútbol en la esquina con mis amigos del barrio, pero era una práctica que se hace como aquí se hace la práctica del esquí, digamos. Es algo que, más allá de que te guste o no, uno la hace, porque tus amigos lo hacen. Ya. Después, a medida que fui creciendo, la verdad que no soy un seguidor, o no he sido un seguidor del deporte en sí, no soy de sentarme a ver un partido, ni mucho menos. Sí lo he practicado, pero no soy un seguidor del fútbol. Y ante toda esa situación,
la situación que tengo hoy es que mi hijo sí es un fanático del fútbol. Entonces, con 8 años que tiene, me lleva de alguna manera a Ujú. sentarme con él, me cuenta cosas, me cuenta la vida de Ronaldo, de Messi, de jugadores de acá de Alemania y demás, que la verdad que a mí ni me interesa, pero bueno, para de alguna manera tener empatía con él, me estoy interiorizando de toda esa situación, ¿no? Que pasa con el fútbol y la vida de los jugadores y demás. Así que no me gusta, pero hoy por hoy estoy interiorizado un poco. Y también hay una larga tradición de rugby allá en Argentina, ¿no? No solamente es fútbol. De rugby, sí, 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 sí. Ese juego sí lo practiqué varios años, yo creo que desde mis 10 años aproximadamente hasta los 15 años, 16, practiqué el rugby, aunque, bueno, después, como tú sabrás, el rugby requiere cierto poderío físico, ¿no? Que uno lo puede lograr a través de ciertos programas de entrenamiento donde la masa muscular puede crecer y demás, especialmente si uno juega en ciertos puestos. Yo jugaba en un puesto donde sí era requerido ese, esa masa muscular que yo no la tengo, porque yo soy chaparro, acá no se alcanza a ver, estoy parado en este momento, pero soy chaparro y peso 71 kilos, 72 kilos, entonces, y toda la vida he pesado eso. Entonces llegó un momento donde la gente empezó a crecer y a nivel físico y yo me iba quedando y decidí dejar de jugar porque si no iba a tener un problema físico importante porque me iban a dañar muy feo, ¿no? Ok, ahora, fíjate que releyendo tu semblanza ya tengo el gusto de conocerte, además tuve el privilegio de ser tu alumno en 2 cursos, pero releyendo tu semblanza, pues la historia de las tecnologías de información de los últimos años de América Latina está aquí, ¿no? O sea, eh, y sabes a qué me refiero. Pasamos de un entorno de desarrollo de sistemas, voy a irme al tiempo, a los años 90, donde era mucha documentación la que hacíamos, donde hacer sistemas de información era pues casi tan complejo como usar el Lotus 123 con los discos estos físicos, ¿no? Eh, Se perdían demasiado en detalles, ¿no? Las implementaciones eran largas, eran muy costosas y sobre todo eran un fracaso, para decirlo pronto, ¿no? O sea, eran pocas los proyectos de sistemas que sobrevivían. Posteriormente vino un auge, y tú me vas corrigiendo, con la web 2.0, cuando viene toda la creación de páginas de Internet, de comercio electrónico, y entonces poco a poco el personal de sistemas nos empezamos a profesionalizar. Digo, a pesar de que yo no estoy en sistemas, yo he vivido en sistemas desde hace más de 20 años, pero nos empezamos, o mejor dicho, ustedes empiezan a profesionalizar y entonces viene un boom por adquirir metodologías. ¿Cómo viviste todo este cambio? Y la pregunta lleva truco, o sea, ¿cómo la vida te llevó a convertirte en un coach de metodologías ágiles? Perfecto. A mí me gusta establecer como tres grandes hitos, ¿no? Dentro de la parte de ingeniería en sistema que me ha tocado a mí, porque igual yo entré ya con algunos años de existencia, pero en ese momento, como tú dices, en los 90, era una disciplina bastante nueva, ¿no? Que está y que sigue aprendiendo en el día de hoy y que hemos metido muchísimo la pata. Que está Exacto. bueno eso porque hemos aprendido mucho, ¿no? Ajá. Eh, en un primer momento, allá por los 90, las cosas que hacíamos las hacíamos muy de forma artesanal, eh, pero muy artesanal, ¿no? Luego, como tú dices,
empieza una etapa donde se quiere de alguna manera procedimentar hasta lo no procedimentable, con el boom de metodologías, modelos, estándares y demás, y después volvemos de alguna manera a un punto intermedio entre la locura o el hipismo, por decirlo de alguna manera, que era este trabajo sumamente artesanal, y esta otra situación que se quería industrializar de alguna manera algo, un trabajo que es un trabajo creativo, ¿no? Entonces, de alguna manera se había perdido de vista que la creación del software es un trabajo creativo al momento de querer implementar a rajatabla procesos para absolutamente todo. Y todo esto ha sido aprendizaje desde de muchos años, de muchos modelos que no han servido y que hoy por hoy, no es que no han servido para aprender, ¿no? Para aprender que las cosas se pueden hacer mejor. Y hoy nos encontramos en una situación donde, a raíz de las cosas que nos han agregado cierto valor, pero que no han sido suficientes, si tú te fijas algunos reportes de proyectos y demás que se vienen generando desde hace muchísimos años, seguimos teniendo un déficit bastante importante con los proyectos de ingeniería de software que se hacen hoy en día, pero antes eran el doble de peores o el triple de peores. Entonces, ¿se ha mejorado? Claro que se ha mejorado, pero seguimos teniendo un déficit muy grande. Y el problema que hoy corre, o que hoy tenemos, es que los tiempos no son, los tiempos de reacción, no son los mismos que teníamos, no digo hace 10 años atrás, me refiero a 5 años atrás nada más. Claro. Hoy en día los tiempos son sumamente cortos. Una situación que lamentablemente muchas empresas todavía no entienden, ¿no? Entonces, están corriendo mucho peligro. Yo me sigo asombrando un poco cuando llego a esas empresas con una cultura tradicional muy arraigada, porque no son conscientes del peligro que hoy corren debido a la falta de reacción que poseen como organización, como cultura Así es. organizacional, ¿no? Pero me gustaría irme algunos pasos atrás. Entonces, Leonardo, tú naces o sea, Leonardo nace, para decirlo en tercera persona, en Córdoba, estudias analista de sistemas. Déjame platicarte algo. En la experiencia que he tenido, el personal de sistemas de Argentina, particularmente, de Colombia también, pero sobre todo Argentina, la verdad es que tiene una calidad una calidad profesional muy elevada, ¿no? Te lo digo sinceramente. ¿Por qué? ¿Qué te hace ir a otros lados? O sea, de repente veo que en tu currículum estás en México con la Fundación Arthur Rosenbluth, que es una de las fundaciones más antiguas en términos de tecnologías de información en este país. Y ahora estás en Austria, ¿no? O sea, ¿cómo te llevó la vida por esos lugares? Bueno, haciendo un poco un repaso, en realidad yo me voy de mi ciudad natal, que es San Juan, Argentina, que está pegada a la cordillera de los Andes, al centro del país, pero pegada a la cordillera de los Andes, del otro lado de Chile. Me voy a Córdoba a estudiar a la universidad a los 18 años, y de ahí ya no vuelvo más, a mi ciudad, ya no vuelvo más entre comillas, ¿no? Porque siempre estoy volviendo, pero de ahí ya no vivo, ya no vuelvo a vivir más a San Juan. Me quedo 10 años en Córdoba, hago mi carrera en la Tecnológica, que es una muy buena universidad pública. Luego comienzo a trabajar, tengo la suerte de trabajar en una de las grandes consultoras que después se transformaría, o que justo cuando yo me salgo, me voy o me envían para México en realidad, se transformaría en una de las grandes consultoras del interior del país. Recordemos que Córdoba es una cosa como Guadalajara, digamos, o Monterrey, dependiendo cómo se lo quiera ver. Y
Sale la oportunidad en el año 2003, después de una devaluación muy fuerte que habíamos tenido en el año, finales del año 2001, de ir a hacer un proyecto para el Citibank en México, en la Ciudad de México, allá por, no me acuerdo cómo se llamaba la calle, algo de Bombas, allá por el sur. Eh, bueno, ¿Calzada por de las unas... bombas? No. ¿Cómo? ¿Calzada de las bombas? No. Calzada de las Bombas, por ahí, Sí. en unas oficinas, unos edificios que habían ahí. Mm. Acababa de ser adquirido Banamex y todas las empresas del grupo por Citibank en el 2003, mayo del 2003. 4 de mayo del 2003 yo estaba desembarcando en Ciudad de México sin tener idea que era una de las grandes urbes a nivel mundial, de la cantidad de gente que me iba a encontrar, o sea, con un nivel de ignorancia terrible, digamos, ¿no? O sea, yo iba a hacer un proyecto... Sin haber conocido el pozole, ni las trayudas, ni Nada. nada, nada. Yo iba como un gran ignorante creyendo que en México era lo que se veía en los dibujitos, los sombreros y demás. No tenía idea de nada. Como buen aventurero, yo iba por 3 meses y me volvía a Córdoba a hacer este proyecto. El proyecto anduvo bien, no sé todavía por qué, porque yo llegué y el proyecto que era de 3 meses, cuando me lo dieron le dije muy a cara de piedra, este proyecto lleva 8 meses, no 3, y de alguna manera me lo creyeron, pero fue muy, viéndolo ahora a la distancia, para las formas que se manejan en México, fue muy exagerado la forma en que lo dije, y me creyeron. Es que acá no somos un país de tiempos, o sea, nuestra cultura de tiempos es como el chicle, es así. Se estira, ¿no? Sí. Pero, La cosa es que sigue. la cosa es que me aprobaron esos 8 meses, yo me quedé, me gustó porque estamos hablando de una situación donde Argentina estaba en una situación económica muy mala, como hemos tenido siempre, o sea, como en todo México, país latino, ¿no? como en México, que igual. fluctúa como México, como Colombia, como todos los países latinos que van, suben y bajan. Entonces me quedo y paso 13 años de mi vida en México. Entonces, si yo voy viendo mi vida por bloques, son 10 años en mi infancia y adolescencia, luego 10 años en Córdoba, 10 años en México, un año en Guadalajara, o sea, 13 años en México en realidad. Oye, espérame, pero esa parte de Guadalajara es algo interesante. En los años 90, a finales de los años 90, a principios del 2000, resulta que íbamos a tener el Silicon Valley mexicano y era Guadalajara, ¿no? Sí. IBM se fue allá, Flextronics, otras compañías. Y la verdad es que las universidades, particularmente el ITESO, particularmente la Universidad de Guadalajara, Autónoma de Guadalajara, no, la Universidad de Guadalajara, porque la autónoma es privada, se volcaron mucho al desarrollo de ingenierías, crearon profesionales de alta calidad y el Silicon Valley no llegó, ¿no? O sea, es la hora que lo seguimos esperando, 20 años después, ¿no? Sí. Es un dato curioso, pero si quieres ahorita regresamos a ver. Continúa con tu historia, discúlpame que te interrumpa. No, está bien. Yo en Guadalajara estuve un año debido a que el proyecto, yo estaba en la compañía que me trae a México, que me lleva a México, es una compañía que la establece una empresa de Guadalajara y una empresa de Argentina. Pero yo no me voy a Guadalajara de buenas a primeras, sino que llego, como te decía, a DF. Bueno, a lo que era DF, ¿no? A CDMX, hoy por hoy. La Ciudad de México. Entonces, llego a Ciudad de México, hago el proyecto, dada la reestructuración de la compañía por la compra de Citibank y toda esta historia, los proveedores empiezan a achicar, después me enteraría por qué se achican y por qué yo quedo afuera, pero se empiezan a achicar y yo que había logrado solo, recién llegado a México y sin ser un gran comercial, había llegado a incluir o agregar una persona más
dentro del proyecto al que había sido incorporado. Después de ese fin de año, me acuerdo que me dicen, ¿sabes qué, Leo? O te vienes a trabajar para nosotros, a Citibank, o te tienes que ir, porque vamos a sacar a todos los proveedores y vamos a dejar 2 proveedores. Uno es, no me acuerdo cuáles eran, pero eran de estas compañías grandes de esa época que daban, proveían personal de IT. Solamente eran como 5 las de ¿Cómo? solamente eran como 5 las de esa época. O sea, Exactamente, eran muy sí, poquitas. no voy a decir nombres porque, bueno, pues era como un... Yo no me acuerdo, pero... Iba a decir mafia, pero no voy a decir mafia, era un grupo de selecto de empresas, ¿no? Exactamente, de hecho, después me enteraría que las 2 que quedan, en realidad eran 2 porque necesitaba que existieran 2, pero era una justificación para permitir que una de ellas estuviera, que era la que le daban los proyectos, y que el director de IT era socio de esta otra empresa. Bueno, yo ahí estaba como un niño recién nacido, ¿no? Enterándome de cosas que sucedían en el mundo empresarial, no en México, en muchos lugares, pero que bueno, dada mi juventud y mi enfoque técnico, yo nunca había entrado todavía hasta ese momento en esas cosas grises que existen en toda industria, ¿no? La cosa que de ahí me sacan y me dicen, oye, ¿por qué no te vienes a Guadalajara? Ahí estoy en Guadalajara, hago un proyecto para Nike. Empiezo un proyecto para un RP muy, muy grande. ¿Cómo? Es cierto, Nike estaba en Guadalajara. Nike estaba en Guadalajara, yo ya había trabajado desde Argentina para un proyecto de Nike, entonces los conocía a los chicos. Hago el proyecto, después empiezo un proyecto que era un RP, un producto, para venderlo como paquete, y después decido volver a CDMX, a la Ciudad de México, porque la verdad que la extrañaba, ¿no? O sea, ya no quería más estar, bueno, yo estaba en pareja con una persona en ese momento, en Ciudad de México, entonces también eso como que de alguna manera me jalaba para volver a la Ciudad de México. Mencionaste algo interesante para seguir con la historia de Leo. RP, ¿no? Vivimos el auge de los RPs y bueno, venían los sistemas mainframes, RC6000, AC400 y todo este tema de RPs que nos orilló desde el punto de vista de tecnologías de información a documentar procesos, a crear por primera vez los documentos BPRs, Business Process Review, ¿no? Y ahí nos empezamos como que a volcar de un método muy artesanal, porque es la verdad, ¿no? A un método demasiado documentado, ¿no? O sea, ¿cómo viviste esa parte y qué opinas de esa transición al mismo tiempo? Viéndolo como una autocrítica a las personas que vivimos esa parte, creo que muchos no supimos. Mira, yo siempre cuento la historia de una persona que en esa época habrá tenido 50 y casi 60 años, ¿no? Me tocó en el 2013, en un curso que estaba dictando en Colombia, que me dice, mira, Leo, yo estaba hablando en esa época de agilidad, y esta persona, me acuerdo que era en la ciudad de Cali, me dice, oye, Leo, hace unos años, yo, hace como 30 años atrás, o no sé cuánto, en los 90, ¿no? Yo hacía el software como se me daba la gana. Nadie me decía nada, yo lo hacía, era feliz y demás. Después vinieron y me dijeron, tienes que tener procesos porque de esa manera vas a tener orden, vas a saber qué sigue, te va a permitir una mejor gestión, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, yo me enganché con eso y aprendí a trabajar con procesos. Ahora vienes tú, de nuevo, y me dices, no, espera, sí hay que tener procesos, pero no muchos procesos, porque lo que más importa es que tengan en cuenta que el software o la disciplina de ingeniería de software sigue siendo un trabajo creativo, entonces no olvidemos la parte artesanal y creativa, pero tampoco olvidemos los procesos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, gente que
les tocó vivir todas, ¿no? O sea, en otras palabras, hagamos unas gorditas de chicharrón bien hechas, pero con procesos y Con un ordenadas, proceso. documentadas, ¿no? ¿Qué tal? ¿No? Exactamente, exactamente. Entonces, la persona estaba bien desde el punto de vista que me decía, oye, pero entonces, ¿qué? ¿No? Y yo eh, he sido parte de los que iba en los principios del 2000 o finales de los 90 con un látigo a decir, tenemos que tener un documento de una carta de proyecto para que dé pie al proyecto documentado y después tenemos que hacer un cronograma de 6 meses, aunque después a la próxima semana ya tengamos que reordenarlo entero. Yo era de esos, ¿sí? Porque yo fui consultor, lo que en esa época, bueno, hasta que llegué a ser consultor. Cierto. No, cierto que en esa época se creó una figura de consultores, ¿no? Claro, en esa época el coach era consultor en realidad, pero era distinto también el trabajo, ¿no? Igual yo pasé muchos años haciendo el trabajo más que ser consultor, ¿no? Claro. Por llevar adelante las PMOs y todo eso, Uh-huh. y ser líder de muchos proyectos. Pero cuando fui consultor era el que iba con las cosas y le decía, tú tienes que hacer esto, porque si no, no vamos a pasar la acreditación, etcétera, etcétera. Trataba de meter esa cultura, ese cambio cultural, ¿no? Y Uh-huh. después ahora iba con otra, de alguna manera, de otra forma, porque también, hablando de la consultoría y del coaching, es muy distinto, ¿no? Porque el consultor, ¿qué hacíamos como consultor? Nosotros íbamos a decir, Alex, mira, tú tienes que hacer esto, por esto, esto, esto y esto. Vengo la semana que viene y me cuentas cómo te fue. Ese era el consultor. Digo, hablando muy exageradamente y en 3 palabras. ¿El coach qué hace? El coach no te deja trabajo por hacer, sino que te apoya en hacer el trabajo. Está Claro. más cerca a ti y es otro tipo de trabajo muy diferente. Entonces, ahí nosotros que veníamos trabajando como consultores también tuvimos que hacer un clic, ¿no? Y decir, a ver, acá hay que arremangarse Uh-huh. junto con la persona y ayudar desde otro punto de vista o con otro enfoque a la Claro. persona, ¿no? O sea, Entonces, te tocó ver sí, el cambio de las organizaciones, el cambio de las... Todavía no hemos hablado de tecnología, pero el cambio de los lenguajes operativos, el cambio de las bases de datos, pero el cambio de los profesionales, aquí estoy, de los profesionales de las tecnologías de información, ¿no? No sé si te habrá tocado ver en México o en Argentina personas que quizás hoy tuvieran unos 80 años o 70 años, que no habían estudiado sistemas porque no existía la carrera de sistemas, ¿no? Era una carrera técnica en los años 70, ¿no? Y ellos sí me eran los que tocó. estaban a cargo de los sistemas transaccionales de los bancos, por ejemplo, ¿no? Me tocó, y también lo que me llamó mucho la atención en esa época, que yo creo que hoy, por lo menos en Europa es más normal, no sé en Latinoamérica, pero acá en Europa es más normal, me tocó ver gente, por ejemplo, cuando yo llego, y por esas casualidades de la vida, cuando yo llego a México, el director del área que sponsoreaba el proyecto que yo iba a hacer para Citibank, era una persona, el área era de riesgos crediticios, ¿no? Y el director de esa área era un ex director de sistemas de una empresa que pertenecía al Citibank, pero que era desde una empresa argentina, ¿no? Justamente de Córdoba. Yo no lo conocía a él, era una persona mucho más grande que yo, pero se daba esta situación que tú dices, ¿no? Era una persona que se había ido haciendo, formando en la parte de IT por los años en los que se había metido, creo que él era en realidad ingeniero electrónico o algo así, y luego se había especializado tanto en el negocio que finalmente había hecho carrera dentro del grupo y me lo encontraba como un director de un área de negocio que no tenía nada que ver con el team, ¿no? Pero ese era uno de los casos que siempre me quedó grabado, es decir, wow, ¿cómo puede uno especializarse tanto? Después lo vi un montón de veces, ¿no? Eh, Claro. especializarse tanto en algo que deje su disciplina para
enfocarse en otra por el grado de conocimiento en el negocio que tiene, que es genial, ¿no? Si uno lo ve de afuera, porque complementa todo el conocimiento que tiene de IT o de ingeniería en sistemas, complementa con el negocio y lo puede explotar mucho, se puede explotar mucho mejor esa gente, ¿no? Digo en el buen sentido. Sí, 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 explotar de aprovechar, ¿no? De aprovechar y de generar No, valor, sí. no del verbo que conoce América Latina con sus empleados. Sí, 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 Oye, sí. y entonces de repente apareces en Austria. Bueno, estoy haciendo una historia muy resumida. ¿Qué te llevó a Austria? ¿Por qué estás allá? Básicamente me trajo mi mujer, porque mi mujer es austriaca, de acá de Tirol, Ujú. y al cumplir 3 años mi hijo es mexicano, Sí. nacido allá, en la Ciudad de México. Al cumplir 3 años, de alguna manera, toda esta aventura y todo esto que nosotros disfrutábamos mucho de de México, de la ciudad, ella misma disfrutaba mucho la libertad, ¿no? Que por ahí se transforma, se va para el otro extremo, ¿no? Pero de que hay libertad, ¿no? Acá no, de alguna manera no existe tanta libertad, ¿no? Que cuando uno es joven le viene muy bien, pero cuando uno va creciendo y tiene un hijo y esas libertades te pueden poner en peligro Entiendo. ciertas situaciones o riesgos a tu hijo, Ajá. y la verdad que ahí es donde de alguna manera empezamos a plantearnos la necesidad, antes de que siguiera creciendo y de que ese movimiento a él le pudiera repercutir un poco, ver la posibilidad de movernos, ¿no? Ujú. Movernos, yo levanté la mano y dije, bueno, vámonos a Argentina, ¿no? Y sin ser una persona que siempre quiso volver a Argentina, pero ante esa situación, yo dije, ¿por qué no volver a Argentina? El tema es que Argentina, como decíamos recién, y como cualquier país latino, es un sub y baja, y eh, con las devaluaciones y con todo lo que pasa cíclicamente cada tantos años, iban a haber momentos donde, como ya pasa, como ha pasado siempre, no nos pudiéramos mover de Argentina, porque el dinero comparado con otros países sea muy bajo, ¿no? Muy devaluado. Entonces mi mujer me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo que viajar todos los años a mi país, sí o Ujú. sí. Y si eso no puedo de alguna manera cumplirlo, Argentina no puede ser. Y estaba bien el planteo, porque no Ya. lo íbamos a... No había certeza, ¿no? Entonces, ¿qué quedaba? Un país con un idioma que yo no conocía, que no, bueno, medio conozco hoy por hoy, eh, pero con la posibilidad de que mi hijo se desarrollara en un ambiente totalmente distinto. Para que te des una idea, hoy tiene recién cumplió en diciembre 8 años, y hoy está volviendo de la escuela de la tarde, que va solo, ¿no? Estamos hablando de unas 10 cuadras. Entonces, hay un nivel de seguridad donde un chico de 8 años, él se va a la escuela solo, vuelve solo, y tiene 8 años, ¿no? Recién cumplidos, ¿no? Entonces, esas cosas hoy, por lo menos en Argentina, y creo que en México también, sería una locura pensar, En ¿no? Argentina, en Colombia, en Perú y en México, es imposible que eso pueda hacerse. Nuestras condiciones de desigualdad y de seguridad en nuestros países son increíbles, ¿no? Totalmente, totalmente, al punto de que te cuento una de las ventajas que uno puede decir, bueno, pero tanta ventaja y es ventaja al momento de pegar la cabeza a la almohada todas las noches y saber que por ese lado, no por todo, pero por ese lado, eh, por lo menos tu hijo va a estar sin ninguna sorpresa, ¿no? O si existen, va a ser porque tuviste mucha mala suerte, pero de alguna manera, por eso fue que nosotros decidimos venirnos acá. El hecho de tener un hijo y de tener la posibilidad, porque la verdad que venir a Austria no es como decir me voy a España. Irse a España es lo que hace la mayoría. España, Italia, son países muy parecidos a los nuestros en el sentido Sí. de que tienen El cierta idioma, idiosincrasia, solo el pero idioma.
acá en Austria el que está fue porque realmente tiene una historia parecida a la mía, que lo trajo la mujer, o son, como muchos amigos que yo tengo, grandes profesionales que han andado dando vueltas por el mundo y que investigan o que hicieron un máster en Alemania y después se quedaron aquí, o cosas más por el lado profesional que por haber dicho, a ver, me voy a Austria, ¿no? Porque son países muy difíciles Claro. de integrarse, ¿no? Bueno, y además está al lado de Alemania y pareciera que solamente se desarrolla tecnología en Alemania, pero la verdad es que Austria tiene también una tradición de desarrollo tecnológico bastante importante. Un desarrollo tecnológico de sustentabilidad muy grande, las energías sustentables energía solar, especialmente aquí se da mucho, y a la vez, como en muchos países europeos pasa, son muy regionalistas, piensan mucho en su gente, y a pesar de ser tan chico, yo el otro día pensaba, porque uno dice, bueno, ustedes la tienen fácil, pues, siempre en México decíamos, sí, es fácil en un país chico, en un país grande es difícil acomodar, ordenar, hacer que no pasen ciertas cosas. Claro, 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 es difícil, pero ojo, que un país chico también tiene menos recursos, o sea, o tiene menos gente, o tiene menos cosas que las que existen en un país grande. A pesar de eso, este país, que es sumamente pequeño, eh, ha logrado, de alguna manera, ser una potencia en muchos aspectos y tener un nivel de vida, como en este caso, como venía haciendo, no sé si después lo que pasó el año pasado en Viena, pero Viena era una de las ciudades donde mejor calidad de vida existía a nivel mundial. Entonces, eh, yo creo que me saco el sombrero. Hay cosas buenas y hay cosas malas, como en todos lugares. Hay gente buena y hay gente mala, como en todos los lugares, ¿no? Claro. Pero para un chico, el crecer en este ambiente, desde mi punto de vista, y por lo menos el de mi mujer, creo que es muy bueno, dada la posibilidad. Ya después estoy seguro que va a agarrar su pasaporte mexicano y se va a ir a respirar y a ser un poco más libre a México o a cualquier otro país latino, ¿no? A vivir sus experiencias. Claro. No, pues ya luego nos compartirás ahí algunas fotos de Austria, de tu experiencia en la ópera austriaca, que es de las mejores del mundo, ¿no? Bueno, fíjate que yo, no lo comentamos porque tampoco está en mi abstract que leíste, pero también soy músico, como tú sabes, ¿no? De hecho, acá donde estoy en este momento es una especie de estudio, Sí. estudio oficina, ¿no? Porque acá trabajo, pero también está el estudio, estoy apoyado en este momento sobre mis congas, por acá atrás están otros instrumentos que toco, como las armónicas, los me especializo, y bueno, acá en Innsbruck, que es donde vivo, soy más conocido por el lado por esta otra disciplina del músico, que por el tema de la mejora. De hecho, hay un solo proyecto importante que hice acá para una ONG dentro del mundo de la agilidad. Pero por el lado del tema de trabajo como músico, la verdad que me venía yendo bastante bien, con proyectos que van desde eh, el tango, o que han ido desde el tango Ujú. hasta la bossa nova o Latin jazz, que es eh, de hecho, justamente con una persona de allá del DF que fue el líder de una banda muy famoso de los 80, que vive acá, que muchos creen que se ha muerto, porque ¿Cómo se nunca llama? más apareció. Se llamaba La Caja de Pandora, creo, algo así, de rock progresivo. Pues luego Este, hacemos un unplug, ¿no? Déjame, te comprometo para que hagamos un... claro, Sí, ¿no? con mucho gusto. Con él estuve tocando Latin Jazz y esas cosas. Qué increíble. Oye, entonces vamos a seguir este viaje que tenemos y resulta que llegamos a la web 3.0, la tecnología digital, los smartphones, o como se le llame lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y entonces resulta que todo el mundo es programador, ¿no?
Me refiero que todo el mundo tiene conocimientos mucho más avanzados de los que existían hace 10 años, hace 20 años. Hoy en día, alguien que sabe manejar una hoja de cálculo con bastante sapiencia y con bastante destreza, puede hacer muchas cosas que hace 10 años eran imposibles para un usuario. Las tenía que hacer un programador, ¿no? Y entonces, ¿por qué nos serviría una metodología como Scrum y este tipo de metodologías? ¿Qué son? ¿Cómo se comen? Para lo que estamos haciendo hoy día, para la realidad que hoy tenemos. ¿De qué nos puede servir a una organización? Mira, básicamente métodos como Scrum, como Kanban, como XP, que nacen desde la disciplina de ingeniería de sistema, nos proveen básicamente una flexibilidad que los métodos de gestión más tradicional no la tenían, ¿no? ¿Y por qué no la tenían? Y porque quizás en esos años las cosas no cambiaban con tanta velocidad como cambian hoy. Hoy, dadas las situaciones que se viven, el año pasado sucedió muy claramente, ¿no? Un virus que sale o que surge en China, a los pocos días estaba en México, ¿no? O en Estados Unidos, o en el sur, en Argentina, ¿no? Entonces, de alguna manera, se vuelve sumamente importante el contar con formas de administrar el trabajo que nos permitan tener esa flexibilidad para hacer frente a los cambios. Esa misma situación, ¿no? Esa misma situación que es lo que sucede o lo que hace que hoy Scrum o Kanban o XP tomen más notoriedad de la que ya vienen teniendo, porque recordemos que esto tiene muchos años ya, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ante las situaciones que vivimos, han empujado a los equipos, en un primer momento, a los equipos o a las áreas de desarrollo de software o de ingeniería de sistemas, los han empujado a adoptar estos marcos. ¿Qué está pasando hoy en día? Eso es lo que ha pasado, suponte, en los primeros 10 años de los años 2000, hasta el 2015, suponte. Desde el 2015 hasta esta parte, ya esa situación, esa flexibilidad que se ha requerido en las áreas de tecnología, ya se vuelve una necesidad a nivel organizacional. Y ahí es donde surgen todos estos conceptos, todas estas filosofías de la agilidad empresarial, que vuelve casi que prioritario para las organizaciones, o que debería de volverse prioritario para las organizaciones, el adoptar este tipo de filosofías, pero que superen o que vayan más allá de un área de tecnología o un área de desarrollo de productos. Tiene que ir a nivel organizacional, que la cultura sea ágil, ¿sí? Y cuando hablo ágil, porque todavía se sigue por ahí malinterpretando, la agilidad no tiene que ver con la rapidez, sino que tiene que ver con la flexibilidad que tiene una organización para aprovechar los cambios que se suceden y tomar esos cambios para proveerle un mayor valor a sus clientes, todo enfocado a los clientes. Entonces, ahí es donde, en ese punto es donde estamos hoy, ¿no? Estamos con cambios o con proyectos de transformación a nivel organizacional, en organizaciones que, de alguna manera, con todo esto que sucedió el año pasado y que se sigue y se va a seguir desarrollando este año, por lo menos hasta mitad de año, mínimamente, de ciertos trabajos donde la gente que estaba local va a tener que estar remota y donde la parte digital se vuelve sumamente crítica, hace que la implementación de esta agilidad a nivel organizacional ya no sea un tema de que, me gustaría, ¿no? Sino que las organizaciones se van a tener que adentrar en estas formas de gestionar a nivel organizacional ya las células que existen en las organizaciones y no a nivel
de áreas o equipos, ¿no? Fíjate que hablando ahora de la era digital, yo prácticamente estoy como en un proceso de evangelización, si así se puede tomar, porque realmente los niños, y estoy hablando de menores de 10 años, los jóvenes, los que no estudian sistemas, los que están estudiando literatura, arte, contaduría, los que estudian arquitectura, todos deberíamos de aprender un lenguaje de programación y deberíamos de estar haciendo desarrollo de software, ¿no? Eso es básico, ¿no? Y si eso es cierto, entonces todos los que estamos involucrados como usuarios, como consultores, como analistas, como desarrolladores, como programadores, deberíamos estar adoptando este tipo de metodologías, ¿no? Porque evidentemente ese enfoque es el que va a ir transformando a las organizaciones. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y también creo que, fíjate, yo hace algunos años, justamente en México, porque estas filosofías y estas cosas, yo creo que eh, se ayuda mejor a implementarlas cuando uno realmente, o la persona cree fehacientemente. Cuando yo empecé con esto, a los pocos años, me dio muy buenos resultados y demás, a los pocos años salió algo que se llama Edu Scrum, ¿no? El Edu Scrum, que es el uso, el uso de Scrum, de la metodología de Scrum a la educación, ¿no? Muy utilizado en Dinamarca. Yo al enterarme de esto, ¿qué hice? Empecé a golpear las puertas de algunas universidades en México para intentar eh, que me dieran la posibilidad o ayudar para que algunas materias se pilotearan, algunas materias o algo con este método, ¿no? Obviamente que en todos los lugares me dijeron que sí, pero después me di cuenta que en realidad era una palmadita en la espalda y me dijeron, sí, 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 ya te vamos a llamar, nunca me llamó nadie, ¿no? Era un chorro, ¿no? Sí. Después me enteraría que era muy difícil hacer eso porque son estructuras muy rígidas, muy tradicionales y muy difíciles de mover. Pero yo hice el intento y de hecho ahora lo estoy retomando con un socio que tengo para ver si logramos dar con estructuras muy rígidas, muy tradicionales y muy difíciles de mover. ¿Está escuchando algo ahí en tu...? Yo hice el intento y de hecho ahora lo estoy retomando con un... Ya. Ahí está. Entonces, ¿por qué te decía de Scrum? Porque yo creo, como tú decías recién, que todos estos, tanto la parte tecnológica como la parte de gestión, va a ser necesario implementarlas en muchísimas disciplinas, ¿no? En muchísimas disciplinas, desde la parte comercial, marketing, en la misma parte de la transformación digital, una pata importante es la agilidad, el implementar este tipo de filosofía. Entonces, yo creo que nos esperan años de mucho trabajo con respecto a esto. Hay mucha gente que está haciendo un muy buen trabajo de la gente que está implementando estas cuestiones. Después hay gente que, como siempre, ¿no? Se están algunas cuestiones malinterpretando o exagerando con ciertas cosas, pero es parte de la madurez que llevan los mismos periodos de los trabajos de gestión, ¿no? Lo que ya habíamos, lo que hablábamos, ¿no? Lo que pasó con el PMI, lo que pasó con CMI, lo que pasó con IT, o sea, son modelos que han ido evolucionando y se han ido ajustando a medida que se los ha ido implementando, ¿no? Lo mismo va a pasar con esto. Bueno, yo quisiera invitarlos a que visiten tu página. Leo es el director de la compañía PM Enablers. El sitio es www.pmenablers, o sea, PM Enablers en castellano. Y bueno, no solamente es interesante para que puedan contratar los servicios de PM Enablers, sino que aquí vienen conceptos básicos tanto de empresas ágiles, empresas interesadas en agilidad,
¿Cuál es un overview de los pasos para los que no están familiarizados con el tema? Insisto, no importa que sean creadores artísticos, comunicadores, periodistas, arquitectos, contadores, que tengan ustedes 10 años, 18, 50, 60 años. Es interesante y es importante que puedan adentrarse a esto. Además, el sitio de Leo tiene un blog donde vienen recomendaciones, vienen mucha documentación de la cual pueden echar mano, pueden leerla y sobre todo pueden consultar a Leonardo y a su equipo para cualquier proyecto en el que quieran o en el que estuvieran interesados en que PM Enablers pueda asistirlos, ¿no? Totalmente, mi Alex. Ahí en la página, básicamente, les recomiendo mucho algo que de lo último que salió el año pasado, en diciembre, que es el Agile Journey Test, que es un test que decidimos abrir de manera gratuita a toda empresa que quiera evaluar cuál es el grado de madurez que tiene con respecto a la agilidad. Esta es una herramienta que nosotros usamos en nuestras propias implementaciones y que decidimos como valor agregado a cualquier persona que tenga un equipo de transformación o que tenga un grupo de directores o de gente que está interesada en la agilidad, de hacer una primera autoevaluación para ver cómo están. Pero el test no solamente va a generar una serie de métricas e indicadores, sino que también genera, en base a lo que han ido punteando en cada una de las preguntas, una serie de recomendaciones, ¿sí? Entonces, se los recomiendo, no tiene costo ni nada, y lo otro es apuntarse a la página o que nos sigan en LinkedIn, en donde todos los días colocamos artículos o novedades que tengan que ver con nuestros servicios. Ahora, el día 25 de enero, tenemos una fecha para el próximo curso de certificación de Scrum Master, y el 22 de febrero, que también eso están en la página en eventos, donde pueden registrarse sin ningún tipo de compromiso. Y el 22 de febrero, perdón, la certificación de Kanban Expert. Así que con mucho gusto. También me pueden escribir a lmrak @pmenablers.com, y si no, me contactan ahí por donde está mostrando el mismo Alex. Me contactan por LinkedIn. Por cierto, LinkedIn es una red social subutilizada. Mucha gente la utiliza para adquirir empleo o para buscar a profesionistas. Hay mucho contenido que pueden ver aquí, ¿no? Aquí está el perfil de Leo, también para que lo puedan seguir, puedan platicar con él. Es Leonardo MRAK en LinkedIn, ¿no? Exactamente, exactamente. Muy bien. Pues Leo, yo te extiendo la invitación para que podamos hacer un blog, una presentación de tus habilidades musicales y artísticas. Tenemos pendiente por ahí una discusión de cómo utilizar Scrum para literatura, para creación artística también, ¿no? Me gustaría comprometerte a seguir platicando de estos temas, ¿no? Encantado por mi lado. Encantado de apoyar en lo que haga falta. Y encantado de tocarles algo, ¿sí? Seguro. Perfecto. Y para ir terminando, quería yo hacer algo, pero ya se me pierden las ventanas. Hago tantas ventanas que se me pierden. Pero ya la voy a encontrar. Un segundo. Acá está. Bueno, quisiera terminar con un poema de Jorge Luis Borges. Se llama Ajedrez. Y el poema dice así: en su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas: torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores.
Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Oh. Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía. Este es uno de los poemas de Jorge Luis Borges. Gran escritor. Un gigante de la literatura de América Latina, ¿no? Totalmente. Sí, señor. Así es. Leo, pues nos vemos próximamente. Te agradezco muchísimo. Que tengas un excelente día. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en corto. Y contacten a Leo en pmneighbors.com para cualquier asesoría de Scrum y de Business Agile. Muchas gracias, Alex. Te estaba buscando acá para irnos. No sé si se alcanza a escuchar ahí un poquito de un dúo de jazz que tengo con un amigo, como para irnos, escuchando un poquito de música. Muchas gracias, Muchas gracias, Leo. Muchas gracias. Hasta el próximo en corto. Gracias por haber estado con nosotros. Buen día a todos.